pues a plaça Major obrim ara mateix la nostra llibreria, s'encarrega ell, Eric Gras, d'obrir-la i sempre recomanar-nos coses ben interessants i curioses. Jo no sé si n'hi ha un denominador comú en les propostes que ens ensenya avui. A veure, ¿qué traes hoy así? ¿Qué te ha llamado la atención poderosamente de Denominador las dos? común en este caso, bueno, son dos mujeres escritoras y Sí. los dos son dos libros de relatos. Y son relatos bastante diferentes, pero que impactan bastante por igual. Pues vamos a empezar por Dame tu corazón. Sí, exemple? mismo, Va, justo. tornem a començar. Dame tu corazón, de Joyce Carol Oates. Sí, es No sé una... si ho he dit bé el nom. Oates, sí, Joyce Carol Oates. Pues mira, es una de las escritoras más reconocidas en Estados Unidos, con una producción brutal. Tiene, no sé si llega a escribir un libro al año, pero la verdad es impresionante. Y es una de estas autoras increíbles que continúan esa tradición narrativa estadounidense que yo no sé de dónde sale, la verdad, pero bueno, que tiene una destreza a la hora de narrar y crear atmósferas y ambientes extraordinaria. Leemos, con respecto a Dame tu corazón, por ejemplo, de Los Angeles Times, el miedo en la ficción puede resultar magnífico porque crea como una atmósfera, no tanto de terror como de varapalos viscerales, Sí, a mí, yo reconozco que... de cosas que nosotros a lo mejor pensamos pero no somos capaces de verbalizar o de hacer. Sí, Sus sí. personajes sí. Sí, a mí, ya digo, me produció bastante rechazo algunos de los relatos, ¿Ah, sí? incluso de no saber si quería continuar leyéndolos, porque son muy violentos. Son muy violentos sin decir, o sea, sin serlo explícitamente, pero sí que está implícita esa violencia. Fuertes. Porque, ya digo, en algunos de los relatos presenta temas tabú, como pueden ser, por ejemplo, la violación, incluso a menores. O sea, son temas Delicados. muy delicados que a mí, por mi moral, pues obviamente rechazo, ¿no? Pero, ya digo, te lo describen de una forma que te atrapa esa angustia que sienten los personajes, esas dudas que tienen los personajes. Y ese rechazo al final cambia y de alguna manera, pues mira, te metes de lleno en esa historia, ¿no? En ese relato. De hecho, también hablando de Dame tu corazón, las indicaciones sobre el libro hablan de que tal vez las personas que tengas más cerca, que crees que te pueden proteger, a veces son las que más daño pueden hacerte. Justo. Es lo que vas descubriendo en algunos relatos. Hay algunos de los relatos, por ejemplo, que pues, una niña que se siente completamente indefensa en su propia casa por culpa de los padres, ¿no? Pues hace referencia precisamente a eso. Quienes se supone que son los que te tienen que proteger son precisamente los que te pueden completamente destrozar o al menos cambiar tu forma de ver el mundo, ¿no? Esa inocencia que normalmente los niños tienen, que de un día para otro queda anulada por completo. ¿Esta manera de escribir se refleja en todos sus trabajos o no? ¿O son diferentes entre sí? No, Joyce Carol Oates tiene como cierta fijación por esa parte un poco del mal, pero del mal, que ya digo... el mal cotidiano realmente, claro, es un mal que... o los demonios, real. pero no esos demonios mitológicos, no, son los demonios de verdad, es la violencia del día a día. Y yo creo que sí que tiene bastantes novelas e historias que van por ese camino, son bastante terroríficos, pero terroríficos en ese aspecto. No es de que te dé miedo porque de repente aparece un asesino, no. Es un terror más psicológico que no un terror más puntual, ¿no? Y en Dame tu corazón entiendo que cada historia es diferente. Sí, ¿Sí? ¿No? sí. Sí que es cierto que tienen un poco como punto o nexo en común la situación geográfica. Muchas de las historias se centran en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, sino en el estado de Nueva York. Pero es una zona más rural, que también esto en la narrativa norteamericana se da bastante, que es la América profunda, esa América un poco más olvidada, que es un poco la América... menos conocida, ¿no? Sí, pero por eso, porque siempre se ha considerado como es un mundo muy endogámico, un mundo un poco perverso, un mundo quizá más primigenio en cuestión de formas. Sí. Y claro, normalmente lo rechazas un poco porque, ya digo, no coincides con esa forma de pensar que es violenta, ¿no? El hecho de tener peleas en bares, el hecho de
que yo, porque mi granja tiene X hectáreas y tú has puesto una valla, pues cojo una escopeta, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? América profunda, ¿no? Sí, claro, es América profunda que ya digo, que chirría sí. bastante porque es completamente contradictoria con la América o el sueño americano que siempre nos venden de las grandes ciudades, ¿no? Y dices que Joyce Carol suele hacer más o menos, o podía llegar a hacer un libro al año, con lo cual tiene una producción considerable. ¿Y escribe de siempre? Sí, tiene una larguísima trayectoria, Pero ya digo, también es una escritora fascinante porque tiene, por ejemplo, un libro que me leí hace tiempo que es sobre el boxeo. Se ve que su padre era muy aficionado al boxeo y ella, desde jovencita, se aficionó también al boxeo. Y claro, ves esa imagen suya muy delicada. Sí, es delgadita. Sí, delgadita, ¿no? Muy blanca de piel, con esas gafas, ¿no? París frágil y el boxeo. Y sin embargo, le entusiasma el boxeo y te hace una radiografía de varios boxeadores de la historia que es alucinante. Es una escritora bastante singular, ella. Però un escriptor això és molt bo. Sí. Jo crec que la personalitat, la singularitat fa que siga atractiu, no?, per ser. Sí. Després te pot agradar més o menys, o ja depèn, no?, també dels teus gustos, o del que estàs aviat a llegir, però que tinguin personalitat i setge ell propi és fonamental. Y ya digo, y su imagen propia, tú cuando dices Joyce Carol Oates, enseguida, pum, te viene a la mente, pues eso, esa imagen frágil, ¿no? Sus gafas son un sello de identidad también, es una cosa, toda ella forma un pack, ¿no? ¿Y por qué lo titula Dame tu corazón? El Dame tu corazón es el título de uno de los relatos, de hecho es el primer relato, que es un relato bastante provocativo, porque está narrado por una mujer que le exige el corazón al que fue su amante, pero tal cual, es decir, su corazón físico, porque, claro, es una mujer que no está muy bien y a raíz de esa relación fallida, pues claro, lo típico que te dices cuando estás enamorado de no, mi corazón es tuyo, ¿no? Pues dámelo. Y entonces ella luego señor, le exige ese corazón, ¿sabes? Entonces ya digo, es inquietante, una historia, claro, es una historia bastante... Y de ahí viene el título de este conjunto de relatos. Fantàstica, pues esa proposta de Gato Pardo Ediciones, de Joyce Carol Oates, Dame tu corazón. L'altra opció que ens presentes avui també és autora. Sí. ¿Y también es americana? También es americana. Vale, pues parla'm. De Alfa Bravo Charlie Delta. Alfa Bravo Charlie Delta, que es muy del ejército, ¿no? Muy militar, muy... Clave. Y es que tiene parte, ¿no? Tiene parte de esto porque, bueno, Stephanie Baum, que es la autora, que de hecho es el único libro que ha publicado. Uy. No solamente ha publicado y es uno de esos libros que en Estados Unidos lo han considerado de culto. Pero qué curioso, que me gusta una escritora prolífica y una otra que... Y una otra que solamente ha escrito este libro. Y es una mujer que, bueno, pues en su familia su padre sí que fue militar y por eso tiene esas reminiscencias en algunos de los relatos que te centra el apartado militar. Porque de nuevo estamos entre un libro de relatos. ¿Cómo? ¿Cómo los presentamos? Pues, a ver cómo lo digo. Son relatos bastante anodinos, es decir, son gente, o sea, protagonizadas por personas muy comunes, normales, en los cuales parece que no pasa absolutamente nada, o al menos no son unas de esas grandes historias que te cambian la vida, nada más las has leído. No pasa un tsunami por la vida de los protagonistas. Pero sin embargo, al término de cada relato, al menos a mí esto es lo que me pasó, me venían imágenes constantes de fragmentos del relato que había leído. Y eso es lo que te preguntas, claro, ¿y cómo es posible, no? Y entonces, claro, analizas un poquito a poco cada uno de los relatos y hay imágenes muy poderosas, hay frases y hay párrafos que son tremendos. Hay uno, por ejemplo, en uno de los relatos que se llama sobre la arquitectura, al principio del relato, que te dice básicamente que la mentira es como un huevo, que te puede salir un pajarito normalito o te puede salir un ave carroñera. Claro, tú al momento que lo lees no le prestas mucha atención, pero luego dices, ostras, menuda imagen tan potente. Y es lo que te sorprende de este conjunto de relatos.
¿Por qué es el único libro publicado? O sea, ella tiene más producción pero no está publicada, no ha escrito No, más. no, no, ¿Dónde no. está la historia de Stephen? Yo realmente desconozco bastante a esta mujer. La he conocido gracias a que Sajalín ha traducido la obra, esta editorial de Barcelona que también lo digo, es una maravilla. Y sí, Sajalín publica unos libros que son tremendos, tremendos. Tiene una colección, Investigaremos Sajalín. tiene una colección que se llama Al Margen, que trata mucho esos temas de la América profunda, violenta, que normalmente no se ve. Que está al margen de los estereotipos. Y entonces, la verdad, no sé mucho de esta mujer, de Stephanie Baum, pero sí que puedo decir, por lo que he leído, ¿no?, en cada uno de los relatos, que analiza muy bien la fragilidad del ser humano. De hecho, si algo también tienen en común cada uno de los relatos, es que la vida de cada uno de los personajes pende de un hilo, y que en un momento cualquiera se puede desmoronar su vida. Sí, Fe diu, los protagonistas muchos de estos relatos mujeres de mediana edad, inteligentes, que se esfuerzan por mantener un equilibrio precario cuando sus vidas pueden ir a la deriva por un... Perfectísimamente. En uno de los relatos, por distintos lances. Entiendo. Claro, en uno de los relatos, por ejemplo, si no me equivoco es el primero, se habla de un hombre que es militar con una carrera brillante, pero que un buen día pues tiene un pronto, se enfrenta contra uno de sus superiores y acaba su carrera. Y el pobre hombre tiene que coger y montarse una tienda de ferretería para poder sobrevivir. Y entonces ese relato está contado desde la visión de la hija, y te va narrando pues eso, cómo ve el cambio de su padre, ¿no? Cómo pasa de ser alguien que es casi como un héroe a ser... con autoridad, con presencia. Efectivamente, a ser uno más, Me ¿no? busco la vida como puedo. Claro. Hay otro relato, por ejemplo, de un matrimonio joven que a raíz de una mudanza, una simple mudanza... Ay, no hay mudanza simple. Yo ahí a mí me vas de pues rompen. Esto puede desencadenar. Rompen porque empiezan a sacar todas sus delitos y faltas, empiezan a tener esa fricción típica. Pues en la manta, ¿no? Y al final, pues sí, rompen pajitas. Y entonces ya digo, son esas cosas que son pequeños detalles, pero que rompen por completo la historia, la trama, la vida de estos personajes. Y es de veres que sobre esta escritora, pues, llegim frases com es una escritora de primera categoría y posee un talento extraordinario. O sea, son realmente dos escritores fascinantes y muy diferentes. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, de Stephanie Baum me sabe mal que solamente haya publicado un libro, por ejemplo. Porque claro, después de tener esa sensación, después de descubrirla, claro, quieres más. Quieres más, ¿no? Quieres ahondar más en ese tipo de tramas, ese tipo de relatos. Pues tenim la possibilitat de descobrir-la perquè està traduïda gràcies a Sajalín, l'editorial Alfa Bravo Charlie Delta, les propostes que Eric Gras ens du en esta edició de Plaça Major. Que si estos dies de festes tenen ganes de llegir, aquestes opcions son estupendes. Ideales. Y además muy diferentes. Esperamos que no se asusten mucho con el Dame tu corazón de Joyce Carol Oates, pero bueno, yo creo que merece la pena. Un esglai que altre, la repetició està en la literatura. I si ven pel·lícules que ens asusten, pues, en alguns moments... Al menos que te remueva algo. Sí, que no deixi indiferent la teua sensibilitat, i això és la clau de l'art, no? De l'èxit de l'art. Pues moltes gràcies, Eric Gras. De nada. A vosotros. Tú vas a seguir leyendo, que nos tienes que seguir haciendo propuestas. Yo el tengo castigado. Esclavizado. No, pero yo con gusto. Y traeremos muchas otras propuestas, claro que sí. Muchas gracias. A vosotros. Espera que siempre es buena nota.